Existen lugares donde el dolor y la desesperación han quedado atrapados en el tiempo. Lugares donde los ecos del sufrimiento aún resuenan en la oscuridad. Los hospitales abandonados han sido testigos de muertes trágicas, tratamientos inhumanos y secretos ocultos entre sus paredes. Esta noche exploraremos 5 de los más aterradores, donde el miedo es el único paciente que nunca se ha marchado. ¿Te atreves a entrar? Imagina caminar por pasillos oscuros, donde los ecos del pasado parecen susurrar en el viento. Beechworth, uno de los hospitales psiquiátricos más infames de Australia, guarda historias que hielan la sangre. Ubicado en Victoria, Australia, el Hospital Mental de Beechworth operó entre 1867 y 1995. Conocido originalmente como el Mayday Hills Lunatic Asylum, este lugar albergó a más de 9,000 pacientes a lo largo de su historia. Lo más perturbador es que muchas de estas personas fueron internadas injustamente, ya que bastaba con la firma de 2 médicos para que alguien fuera recluido, y la firma de 8 para que pudieran salir. Muchos nunca lograron cruzar nuevamente sus puertas. Se practicaban tratamientos crueles como la terapia de electroshock sin anestesia y la lobotomía, lo que dejó a muchas víctimas en un estado casi vegetal. Se dice que los fantasmas de estos pacientes aún rondan por las habitaciones en ruinas. Los visitantes han reportado ver figuras espectrales y escuchar gritos en la oscuridad. Uno de los relatos más escalofriantes es el de la aparición de una enfermera llamada Matron Sharp, quien aún parece vigilar los pasillos del hospital. Aislado en una isla, el Hospital Ellis fue un lugar de desesperación y sufrimiento. Hoy, lo que queda es solo un cascarón vacío, donde las sombras parecen moverse por cuenta propia. Ubicado en Ellis Island, Nueva York, este hospital fue construido a finales del siglo XIX y funcionó hasta 1954. Sirvió como un centro de cuarentena para inmigrantes que llegaban enfermos a Estados Unidos. Aquellos que no pasaban los controles sanitarios eran enviados aquí para su recuperación o para todo lo contrario. Se estima que más de 3,000 personas no lograron sobrevivir dentro de sus muros, muchas de ellas separadas de sus familias para siempre. Enfermedades como la tuberculosis, la viruela y la fiebre tifoidea cobraron incontables víctimas. Hoy, los edificios en ruinas del hospital están considerados uno de los lugares más embrujados de Nueva York. Guardias de seguridad y exploradores urbanos han reportado figuras translúcidas en los pasillos, sonidos de pasos y susurros en idiomas extranjeros. Hay quienes dicen que muchas de las maletas de los pacientes aún permanecen en el lugar, como si sus dueños nunca hubieran podido marcharse. Dicen que el sufrimiento deja una marca en los lugares donde se vive. Si es así, Waverly Hills es una cicatriz imborrable en la historia de la medicina. Este sanatorio, ubicado en Kentucky, fue construido en 1910 para tratar a pacientes con tuberculosis, una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Las condiciones eran precarias y los médicos recurrieron a tratamientos extremos, como cirugías en las que se removían costillas para aliviar la presión en los pulmones. El túnel de la muerte es uno de los lugares más temidos del hospital. Se trata de un pasaje subterráneo que se usaba para trasladar los cuerpos de los fallecidos, con el fin de que los demás pacientes no perdieran la esperanza. A lo largo de los años, muchas personas han reportado sombras que se mueven, voces de niños jugando y una figura oscura que parece observar desde las esquinas.
Si las paredes del Belitz Heilstätten pudieran hablar, contarían historias de guerra, pérdidas y apariciones que desafían la lógica. Este hospital, ubicado en Alemania, fue construido a finales del siglo XIX para tratar enfermedades pulmonares, pero su historia se oscureció con las guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como hospital militar, y entre sus pacientes estuvo Adolf Hitler, quien se recuperó aquí tras ser herido en combate en 1916. En la Segunda Guerra Mundial, fue tomado por el ejército nazi y utilizado para experimentos médicos. Se dice que los gritos de los pacientes aún pueden escucharse en la noche, y algunos visitantes han reportado sentir la presencia de soldados que nunca dejaron el lugar. Aunque parte del hospital sigue en pie, muchas de sus instalaciones están completamente abandonadas, creando un ambiente de terror absoluto. Hay lugares que simplemente no deberían ser visitados. El Hospital de Parma es uno de ellos. Ubicado en Italia, este hospital psiquiátrico operó desde el siglo XIX hasta su cierre en 1978. Durante décadas, los pacientes fueron sometidos a brutales tratamientos experimentales, desde hidroterapia extrema hasta lobotomía sin anestesia. Los exploradores que han entrado en sus ruinas hablan de susurros en la oscuridad, objetos que se mueven solos y la constante sensación de ser observados. En sus pasillos aún pueden verse dibujos y escritos en las paredes, supuestamente dejados por los pacientes antes de morir. Los pasillos siguen vacíos, pero algo o alguien aún los recorre en la penumbra. ¿Son solo historias? ¿O estos hospitales realmente esconden algo que desafía toda lógica? Tal vez nunca lo sabremos, o tal vez algún día seremos nosotros quienes escuchemos esos susurros en la oscuridad. Si te gustan los misterios y el terror, suscríbete a Noctaris y activa la campana para no perderte ninguna historia. Déjame en los comentarios cuál de estos lugares te atreverías a visitar. Nos vemos en la próxima historia, si es que salimos de esta.